Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 13, 32. Hechos, capítulo 13, verso 32. Amén. Dice la bendita palabra, para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: les daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de él se les anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Palabra de Dios. Amén. Amén, pues nuestro tema es el evangelio de la promesa. Amén. El evangelio de la promesa. Ese es nuestro tema. Y es muy importante entender esa parte. Dijimos que el evangelio es una buena noticia. Pero dice es el evangelio de la promesa. Quiere decir que esa buena noticia ya estaba prometida. Amén. Dios prometió con los padres. Y cuando hablamos de los padres, aquí donde está refiriendo solamente son a dos padres, Abraham y a David. Son dos personas que los toma como un ejemplo de cabeza en donde radica la promesa. Entonces, el evangelio de aquella promesa quiere decir que todo lo que nosotros conocemos que es evangelio, todo lo que nosotros sabemos que se ejecutó de acuerdo a la escritura, todo eso era de acuerdo a la promesa que Dios hizo con el Padre. Yo digo con los padres. Amén. Y para esto vamos a entender, ese es el evangelio de la promesa. Vengas a Romanos 15:8. Amén. Y aquí nos dice otra cosa muy importante. Dice: por tanto, 15:8, pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alégrense gentiles con su pueblo. Y otra vez: alaben al Señor todos los gentiles y magnificaré todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. El Dios de esperanza les llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ahí vemos algo muy importante. Cuando dice que vino a ser siervo de la circuncisión, es porque la circuncisión era una promesa, era una señal. Y por eso ahora en Cristo Jesús ya no es esa señal, sino ahora Jesús es por señal. Jesús es esa promesa. Lo que hizo era esa promesa. Y a su tiempo el Señor precisamente cumplió con esa promesa. Y pues se llama el evangelio de la promesa. Ahora vénganse, vamos al libro de Hebreos, capítulo 6.
¿Lo tenemos? Y leemos del 12 al 20. Y vamos a ir analizando todo eso. A fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la ley, por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si usted analiza, estamos viendo ahí claramente algo que nos habla. Dice: por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén, que eso lo dice el verso 12. Y luego más adelante dice el 15: esperado con paciencia alcanzó la promesa. Y luego más adelante el 17 nos dice: queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. Esto está hablando precisamente, con fe y paciencia se alcanza la promesa. Y la promesa es una herencia, y con paciencia se alcanzó la promesa. Entonces, nos estamos viendo aquí cuando dice la promesa, el evangelio de la promesa es lo que él le habló a los padres. O sea, hermano, cuando nosotros vemos todo lo que es Cristo y todo lo que él hizo Cristo, todo estaba prometido. Por eso podemos decir que Cristo es el hijo de la promesa. Y usted dice: pero ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver con los padres? Porque Dios le prometió a Abraham un hijo, a pesar de cómo estaba su situación. Y ese hijo era el hijo de la promesa, y por lo tanto anunciaba lo que iba a ser Cristo a través de Isaac. Por eso vemos que Dios le dice a Isaac, después de que le habla a Dios que le sacrifique, le dice claramente: vamos, hijo, a adorar a Dios, al altar y todo. Y llevaban la leña cargando, pero claramente dijo Isaac: Padre, ¿dónde está lo principal? El cordero. Y ahí donde dice Abraham: Jehová se proveerá. Entonces, ¿qué vemos? Cuando va caminando, escuchen, cuando va caminando Isaac con su papá, ahí vemos una tipología. Isaac, hijo de la promesa, representa a Cristo, anuncia a Cristo. Él va cargando el manojo de leña, representa el madero que va cargando Cristo. Y Dios va al lado, y eso representa al Padre que camina al lado de su Hijo. Cuando ya llega a la piedra, a la peña, y ahí lo ata al altar, eso es cuando Cristo está en la cruz. Entonces ahí está la promesa. Y muchas promesas que se definen en la Biblia o se están escritas solo llevan a un solo acontecimiento, a Cristo y sus hechos. Amén. Entonces vamos a ver ahí adelante en 2 Timoteo 1:1. Amén. Y vuelve a decir: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Amén. Apóstol de Jesucristo según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Cuando está hablando de esa promesa de la vida, si usted analiza en los salmos, los profetas, ya se había anunciado la resurrección. ¿Sí? Cuando usted ve que el apóstol Pedro habla de que dice: tu santo no verá corrupción y su alma fue dejada en el Hades, eso está escrito en los salmos,
¿Por qué? Porque Dios se lo dijo a David, se lo mostró a David. Se lo prometió ¿a quién? A David. Y cuando ustedes los profetas también, cuando hablan de la resurrección, entonces es precisamente donde Dios le estaba prometiendo al pueblo de Israel, precisamente que vendría el Señor Jesucristo a salvarlos. Nosotros vemos que en una ocasión Jesús le dice a los discípulos: bienaventurados ustedes, porque ven lo que los profetas anunciaron. Ellos querían, anhelaban ver quién era el que iba a venir, y ustedes lo están viendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando Dios le prometió a los padres, y los profetas lo entendieron, y cuando Dios lo anunciaba a través de los profetas, y los profetas entendieron que se hablaba de Cristo, y hablaba de la resurrección, la redención, y dice el profeta Jeremías: y no me acordaré de sus pecados, y yo los borraré. Hay promesa. Cuando dice Isaías, y fue llevado los pecados, las rebeliones, promesa. Y todo eso se lo está diciendo a Israel, se lo está diciendo a Abraham, se lo está diciendo a David. Entonces ahí es donde Dios estaba prometiéndoles. Y entonces cuando viene el cumplimiento y ahora ya está el evangelio, ahí está el evangelio de la promesa, lo que prometió a Abraham, lo que prometió a David, lo que anunciaron los profetas, lo que se estaba escondido en las sombras en los elementos del tabernáculo, en la ley. Ahí estaba la promesa. Y es más, si nos vamos más atrás, tomamos otro padre que no se menciona, Adán. Desde Adán y Eva quedó prometido que la simiente vendría a pisotear la otra simiente. La simiente de la mujer pisotearía la simiente de la serpiente. Y luego nosotros vemos que desde ahí estaba la promesa de que Cristo iba a venir, de que Cristo iba a nacer, de que Cristo iba a morir, y que le iba a quitar el señorío al diablo, que es eso, la cabeza. Le iba a quitar el señorío, entonces, y nos iba a devolver la vida eterna y todo eso. Entonces ahí vemos precisamente que el evangelio de la promesa lo prometió a Adán, y no solamente se lo dijo por voz profética, sino que también lo declara del momento que él mata al Cordero del Señor y hace las túnicas y le pone. Ahí está, escuchen, cuando él está diciendo la simiente, ahí está prometiéndolo. Usted dice, pero no dice que es promesa. Cuando usted encuentra esa palabra promesa, no es que Dios dice te prometo, sino cuando Dios habla se toma por promesa. Cuando Dios habla se toma como juramento. Claro, ya más adelante él dice juro por mí mismo, ¿no? Pero su palabra es promesa, su palabra, porque él no miente. Entonces, cuando está declarando la simiente de la mujer pisoteará la simiente de la serpiente, ahí está prometiendo, ahí está la promesa de lo que va a suceder. Y luego cuando él mata al animalito y hace las túnicas y los viste, ahí está la sombra de los bienes venideros. Y mira qué cosa, cuando ya después viene Abraham, lo mismo, le da la promesa a Abraham de precisamente lo que ha de acontecer, y ahí está profetizándole a Abraham, prometiéndole lo que ha de suceder. Pero luego le dice, ahora vente, tráete a tu hijo, me lo vas a sacrificar. Ahora ahí está escondiendo el evangelio. Eso es una sombra de lo porvenir. Entonces está la profecía y está la sombra. Están los profetas anunciando lo que Cristo iba a hacer, anunciando, y la ley, ahí está la sombra de los bienes venideros escondido. Entonces usted analiza el paralelo. Con Adán profetiza, promete que la simiente de la mujer pisotearía la simiente de la serpiente. Ahí está la profecía. Y luego mata el cordero y prepara las túnicas y los viste. Ahí está la sombra de los bienes venideros. Luego más adelante con Abraham lo mismo, cuando le promete, promesa. Ahí está la promesa, la profecía. Y luego cuando le dice que sacrifique a Isaac y él obedece, ahí está la sombra de los bienes venideros. Digamos, el evangelio en oculto. Y cuando vienen los profetas y empiezan a anunciar lo que es la muerte, lo que es la resurrección, lo que es el Redentor, lo que es el Salvador, ahí está la profecía. Y cuando nosotros vemos la ley de Moisés y los elementos del tabernáculo y los sacrificios, ahí está la sombra de los bienes venideros. Ahí está el paralelo.
Ahora, nosotros, los predicadores, desde los apóstoles para acá, nosotros mostramos que la profecía es viva con los bienes venideros, con la sombra de los bienes venideros. La profecía ahora destapa la sombra de los bienes venideros. Y la sombra de los bienes venideros, ¿cómo se podría llamar? Respalda la profecía. Declara que la profecía es verdadera. Y eso es precisamente lo que es la promesa. Amén, mis hermanos. Ya estaba anunciado desde Adán y Eva que Satanás perdería el señorío a precio de que alguien tenía que morir. Ya estaba en los evangelios, te digo, en la ley, anunciado también lo que iba a ser el Cordero. Y igual iba a haber una resurrección y nos iba a dar vida. Y los profetas anunciaban también la resurrección y que iba a haber vida. Y ya nosotros solo declaramos que hay vida en Cristo Jesús. ¿Amén? Ahora, vamos a ir para adelante en Efesios 2:12. Si no leen manuales. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Entonces ahí está, ¿qué es lo que está diciendo? En aquel tiempo, aquí le está hablando los gentiles, estaban sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de ¿qué? De la promesa. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, precisamente en ese pacto es una promesa. Y nosotros dice, estábamos ajenos porque no teníamos la ley, no teníamos la palabra. Porque algo que me llama la atención, que la Biblia la fue formando a través de lo que Él escogió con Israel, de su pueblo, Él lo fue formando. Por eso usted ve que Dios era muy estricto en que no se pasara por alto ciertas instrucciones, porque de ahí iba a quedar escrita la palabra. Entonces vemos que dice, estábamos ajenos, en aquel tiempo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Como mucha gente hoy en día vive sin esperanza y sin Dios. Pero vamos a ir a Gálatas 4:28. Amén. Y mira lo que nos dice precisamente. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac, ¿somos qué? Hijos de la promesa. A ver, la pregunta, ¿por qué hijos de la promesa? Manayes. A través de Cristo Jesús alcanzamos la promesa que le hizo a Abraham, que a través de él su simiente iba a ser salvación. A ver, algo más claro, hijos de la promesa. Sí, pero ¿qué significa hijos de la promesa? Estábamos dentro de lo que Dios le dijo, ¿no? Que de su simiente saldrían simientes, reyes, naciones de él. Carmen, hijos de la promesa. Me fue predestinada una promesa de que iban a ser. Ya le agarro, a ver. Bueno, porque somos hechos hijos de Dios por medio de la adopción de Cristo Jesús. 1, 2. Si dijimos que el evangelio de la promesa, el evangelio es esa promesa, y nosotros nacimos por el evangelio, hijos de la promesa. O sea, no solamente porque nacimos del evangelio, porque fuimos engendrados por el evangelio y nacimos por el evangelio, somos hijos de la promesa, sino porque Él también prometió que los gentiles también serían parte de la salvación. Entonces, por eso somos hijos de la promesa por 2 veces. Hijos de la promesa porque lo prometió, que también nosotros llegaremos a alcanzar la ciudadanía y que también nosotros creeremos en Cristo y recibiremos beneficios del evangelio.
Hijos de la promesa, porque el Evangelio es la promesa, Cristo es la promesa, y por Cristo fuimos adoptados, y porque el Evangelio fuimos engendrados, y ahí nací. ¿Están entendiendo? Qué bendición tenemos nosotros, ser hijos de la promesa. Y ¿sabes qué? Que mírese algo muy tremendo, para que usted entienda que es hijo de la promesa. Mire, bien importante esto. Véngase ahí en 4:21. Dice: decidme los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué está diciendo? Ahora, aquí vas a entender una importancia del Evangelio. Ser hijos de la esclava es cuando tú quieres cambiar por tu propio conocimiento. Eso es ser esclavos. Y como no cambias, te sientes mal. Eso quiere decir que eres hijo de la esclava, de la esclavitud. Entonces el que vive en la esclavitud dice: es que tengo que vivir la palabra, porque si no Dios se va a enojar. Es que tengo que cambiar, porque si no Dios no me va a usar. ¿Ah? Es que tengo que cambiar, porque si no Dios ya me va a dejar. O es que si no cambio, por eso no siento a Dios. Es que Dios no está conmigo. Eso es ser hijo de la esclava. ¿Sabes por qué? Porque eso es nacer de la carne. Acuérdate que Jesús habló que estaban los nacidos de agua y de espíritu, y habló los nacidos de la carne. Entonces los nacidos de la carne viven como Ismael, que quieren ganarse la posición, queriendo agradar al papá, queriendo hacer la vida imposible al otro muchacho, y la mamá queriéndole quitar la posición a la ama. En pocas palabras, hijos de la carne es que con su propia iniciativa, su propio pensamiento, su propia carne, sus propios deseos, quieren vivir para agradar a Dios. Es el nacido de la carne. Pero los que son hijos de la promesa, es como dijera Isaac: pues si yo ni pedí nacer. Entonces el que nace del Evangelio ni pidió nacer, simplemente lo escuchó, lo engendraron, lo creyó y nació. Y así como nació, hermano, también van haciendo sus cambios, sin esfuerzos, sin tantas cosas. ¿Por qué? Porque es hijo de la promesa. Ahora, mira la diferencia, hermano, porque está bueno. El hijo de la esclava, que no es de la promesa, viene: Señor, cámbiame. Yo me voy a esforzar a vivir la palabra, quiero cambiar. Y dice el Señor: sigue orando. Y el hijo de la promesa, a lo mejor ni siquiera está pidiendo cambiar. Pero como Dios tiene una promesa con él, como Dios tiene un pacto con él, un juramento con él, viene la guerra y lo cambia. Y la persona cambia. ¿Por qué? Dice: tú me pides que yo te cambie, y yo no te cambio porque no tengo ningún compromiso contigo. Pero con los que son de la promesa tengo un compromiso de hacerlos a la imagen de mi hijo.
Entonces todo lo que hacen, viven y todo lo uso para ese propósito y tú sigues cambiando. Por eso usted ve que las personas que casi ni siquiera están aquí, cámbiame, renuévame, purifícame, tú los ves que van cambiando inexplicablemente. Y hoy tú los ves que cometen un error y mañana vienen, no, es que mira que Dios me habló y todo. Tú dices, sí, Dios va a hablar con esos pecados que cometes. Sí, porque es hijo de la promesa. Y con otro no, porque está a fuerza, quiere ser perfecto para que escuche la voz de Dios, pues nunca escucha la voz de Dios. Y el día que la escuche solo para que lo reprenda. Estamos entendiendo la diferencia. Ahora, mira, los nacidos de la carne, que son los hijos de la esclava, dicen, escuchen, es que tenemos que evangelizar por lo que sea. Y el hijo de la promesa simplemente dice, pues quiero evangelizar. ¿Ya ves las diferencias? Uno nos hace esclavos, aunque es el mismo oficio, nos hace esclavos, pero el otro nos movemos con libertad y hacemos los dos las mismas cosas. La diferencia es que este va por esclavitud, por obligación, porque hijo de la esclava, y este es hijo del espíritu, hijo de la promesa. Entonces va porque le nace, porque Dios se mueve en él, porque el espíritu lo guía. Esas son las diferencias, y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Mira lo que dice el verso, ¿en dónde estábamos? Gálatas 4, 28, ¿verdad? Vamos al 3, 22. Mira lo que dice. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dado a los creyentes. ¿Está bien? Mira, la promesa no solo es Cristo. La promesa no solo es el evangelio. La promesa es que si tu fe está en el evangelio o tu fe está en Cristo, ahí está la vida eterna, allí está la salvación, allí está el perdón, aunque hayas hecho lo que hayas hecho. Por eso es la promesa. Y por eso, hermano, él escribió la ley. Dice, antes de yo perdonarles, voy a ponerles la ley. Y usted dice, ¿pero para qué? Para que vean cuán pecadores son. 613 mandamientos más o menos. Para que vea que nadie puede. Y le voy a poner nada más 613 donde no pueden. Entonces, el pecado, la ley enseña el pecado. Enseña el pecado. ¿Por qué? Porque pecado es transgresión de ley. Entonces, por eso mira, hermano, entre más lees la Biblia, sin la promesa, sin el Espíritu, lo único que encuentras es más pecados en tu corazón. Mira, hermano, cuando usted lee la Biblia y lo que está encontrando son puros pecados en tu corazón y te sientes mal, te sientes culpable, quiere decir que estás bajo la ley. Quiere decir que estás en esclavitud y quiere decir que eres hija de ¿quién? De la esclava, hermano. Y nunca vas a disfrutar ¿qué? La promesa, que es la vida eterna, esa vida. Sin embargo, mira la diferencia. Cuando usted lee la palabra y no encuentras pecado en tu corazón, sino lo que encuentras es todo lo que Dios hizo para librarte de los pecados, y cada que lees la palabra dices, ¡oh! El Señor me salvó de esto, el Señor me limpió de esto, el Señor murió por esto, ¡oh! Aleluya. Entonces te vuelves agradecido, y eso es ser hijo de la promesa. Entonces quiere decir que la ley te enseña el pecado, pero si estás en la esclavitud, esa ley te va a condenar. Pero si estás en la promesa, todo lo que tú leas solo te va a enseñar de todo lo que Cristo pagó. Vamos a poner un ejemplo. Si yo soy nacido de la carne, yo digo es que yo quiero cambiar. Quiero cambiar para que, pues ya, ser diferente. Ajá. Entonces dices, Señor, voy a leer la palabra para cambiar. Y empiezas a leer ese versito que dice, no adulterarás. Uy. Y yo me siento así como, ay, Señor, ¿a poco eso es malo? Sí, eso es malo. Y aquí dice que el que adultera hay que matarlo a pedradas. Uy, Señor, entonces ya debería yo estar muerto. Y entonces dice, no, pues hay que dejar de adulterar. Tan bueno que es ese pecado, dijera. Hay que dejar y
Y ahí está, mira, checa, le da un pesar porque tiene que dejar el adulterio. Le da un pesar. 2, y híjole, pero si no lo dejo, me vayan a matar pedradas. Si no me matan aquí, me echan al infierno. 2, entonces lo hace por un interés. Entonces si obedece el mandamiento, pero con esclavitud. Debo. Eso es ser hijo de la criada, hijo de la esclavitud. Entonces leyó el mandamiento y se puso en un conflicto. Y ahora siente que, híjole, ya vio una mujer. No, Dios ya está enojado. ¿Por qué está enojado? Porque vio a una mujer. Pero Dios no se enoja por ver a la mujer. Bueno, es que no sabes cómo la vi. Ok, ya Dios está enojado. Es más, ya Dios no quiere nada conmigo. No, yo seré una mancha entre su pueblo. No, si voy al cielo le voy a manchar el cielo. No, ya no. Ese es un hijo de la esclava. Pero el hijo de la promesa, el que nace por el evangelio y el que nace por su fe en Cristo, es diferente. Lee el mandamiento y dice, no adulterarás. Dice, bueno, no adulterarás. Y mira cómo lo toma. Ese mandamiento yo lo violé. Y Dios su Hijo pagó el castigo de ese mandamiento, para que ya sea libre de mi pecado. Así que, ahora que soy libre, lo menos que puedo hacer es dejar de hacer eso en gratitud de que Él me salvó. Esos son hijos de la promesa, que son libres. Y ve que el mismo mandamiento no le produjo nada, sino le produjo ¿qué? O sea, no le produjo lo mismo que a la esclava. Le produjo alegría, libertad, regocijo y gratitud. Esos son los hijos de la promesa. Eso es cuando uno nace por el evangelio. Porque en el evangelio todo está pagado. Entonces mira, los que viven bajo la esclavitud, hijos de la esclavitud, escuche bien, cada que lee los mandamientos es para ver cuánto pecado tienen. ¿Ah? Y los hijos de la promesa, cada que leen los mandamientos es para que vean cuánto se les perdonó. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Entonces usted se regocija. Esa es la bendición. Entonces, ¿por qué los profetas, aun cuando estaba toda la ley y el antiguo pacto, por qué ellos vivieron la gracia? Porque ellos entendían lo que iba a suceder. Ahora, pregunta, hermano, ¿yo por qué me voy a gozar? Es que Dios nos va a liberar de los pecados cuando yo me voy a morir y van a pasar siglos para que se cumpla. Porque entendían, porque eso que va a hacer Dios borrará los pecados desde el pasado, el presente y el futuro, porque por Él quedará expiado el pecado del mundo, de todas las generaciones. Entonces ellos lo entendieron. Entonces, aunque era futuro, pero ellos sabían que les tocaba esa bendición. Lo único que ellos querían saber es quién era la persona y cuánto tiempo iba a faltar. ¿Por qué? Porque Dios había prometido precisamente que iba a expiar los pecados. Dios había prometido que ya no se acordaría de los pecados ni de las rebeliones, y que iba a resucitar a la gente, iba a resucitar a Israel, les iba a dar vida, tanto la vida eterna como la vida literal. Y entonces ellos estaban atentos porque era una promesa. Y nosotros, hermanos, somos hijos de esa promesa. Somos herederos de esa promesa. Entonces, checa una diferencia entre hijos de la promesa y herederos de la promesa. Hijos es que nacimos por el evangelio, que es la promesa, y fuimos adoptados por Cristo, que es la promesa. ¿Ajá? Pero ahora, herederos de la promesa es que así como Dios le hizo una promesa a Abraham, a David, de que iba a venir alguien, de que iba a morir y de que iba a expiar el pecado del pueblo, y en el caso de Abraham, y tu descendencia será como las estrellas de los cielos y la arena del mar, y así como le dijo a David, y no faltará quien se siente en tu trono, y tu trono será perpetuo. Y está hablando de Cristo. Hermano, a nosotros ahora que hemos creído, también nos hace una promesa. Y nosotros, hermano, tenemos que entender bien la promesa nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros ahora somos hijos de la promesa, porque nacimos por la promesa que Dios hizo con Abraham, con David, con Adán.
Entonces nacimos. Pero ahora tenemos que conservar esa promesa, meditar en esa promesa. ¿Por qué? David dijo en una ocasión, y yo hubiera desmayado, sino que, si no creyese que estaría en la tierra de los vivientes. ¿Y qué es eso? Promesa. Quiere decir que en una etapa difícil de su vida de David, él dijo, yo hubiera desmayado. Pero como yo estuve pensando, meditando en esa promesa, entonces dice, claramente, eso me sostuvo. No desmayé. Mi hermano, hay muchos hermanos que pecan y se van para atrás. ¿Y sabes por qué? Porque meditaron en su pecado y en el fallo de la palabra, pero no meditaron en la promesa. Ajá. Y nosotros vamos a ver precisamente esa parte muy importante que nosotros tenemos o sea, que Dios nos hace una promesa aquí a nosotros. Amén. Ahora bien, mira lo que dice 29. ¿Ya lo tenemos? 3:29. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Herede según la ¿qué? La promesa. Aleluya. Entonces, para entender un poco eso de la promesa, el evangelio de la promesa, vamos a leer desde el capítulo 3:6 para entender esa parte un poquito más amplia antes de entrar a lo importante. Leemos. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas que las naciones. Está haciendo la promesa. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, ya tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Es algo bien hermoso, hermanos. Ahí vemos, por eso se llama el evangelio de la promesa, porque precisamente la buena nueva que Dios le dio a Abraham era una promesa. La buena nueva que Dios le dio a David era una promesa. La buena nueva que le dio a Adán era una promesa. Y pues se llama el evangelio de la promesa. Entonces, ahora que ya aconteció todo, tenemos el evangelio de la promesa. Pero ahora, escuche bien, nacimos, somos hijos de la promesa. ¿Por qué? Porque cuando él estaba diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, ahí estábamos incluidos en esa promesa. Ahí tenemos la misma herencia que Isaac, tenemos el mismo valor que Isaac. Y no solo eso, cuando nosotros creímos al evangelio, somos hijos de la promesa.
porque somos nacidos por el Evangelio. Y cuando Cristo, que es la promesa, creímos en Él y pusimos la fe en Él, ahí está, nacimos. Ya por 3 veces, alma, cuerpo y espíritu. Pero ahora otra cosa, hermano, una vez que tú y yo creímos el Evangelio de la promesa, siguen promesas. Y algo que leímos aquí, hermano, que nos dio el Espíritu, la promesa del Espíritu, para que recibiésemos la promesa del Espíritu. Escúcheme, cuando una persona cree en el Evangelio, que es la promesa, cuando decimos aquí, dice el Evangelio de la promesa, quiere decir que una vez que tú y yo creemos eso, lo que sigue es la promesa del Espíritu Santo. Y eso venga a Hechos, capítulo 2. Y esto quiero que usted lo medite bien. Bien, capítulo 2, verso 38. Yo quiero que lo medite bien, hijos, porque estamos llamados a buscar al Espíritu Santo. ¿Lo tenemos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, mi hermano, una vez que usted cree el Evangelio, usted recibe la promesa del Espíritu Santo. ¿Y por qué la promesa del Espíritu Santo? Porque también es una promesa. ¿Qué dijo el profeta Joel? Y en los postreros días, derramaré ¿de qué? De mi espíritu. Y esa es una promesa. Entonces, hermanos, algo muy importante, la promesa. Ahora, vamos para adelante. En 2 de Corintios 7:1. Y mire lo que nos dice. 7:1. Amén. ¿Qué dice? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Puesto que tenemos tales promesas. ¿Y cuáles son esas promesas? Precisamente lo que está diciendo el verso 16 de la mitad para adelante. Dios dijo, promesa: habitaré y andaré entre ellos. Promesa, hermano. Eso es promesa. Quiere decir, cuando alguien no sienta a Dios, tiene que decir: Señor, hay una promesa. 2, y seré su Dios, promesa. Y ellos serán mi pueblo, promesa. Por lo cual salid en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré, promesa. Y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, hermano, nosotros tenemos que personalizar esta palabra. Que desde el momento que tú y yo nacemos por la fe en el Evangelio y en Cristo, hermanos, somos hijos de la promesa. Y no solamente Dios es nuestro Padre, es una promesa de que yo te soy por Padre y tú me serás por Hijo. ¿Por qué? Como dice el hermano, porque fuimos adoptados en Cristo Jesús. Y luego la promesa del Espíritu Santo. Vengas a Efesios 1:13. ¿Y qué nos dice? En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Escuchen, el Espíritu Santo es una promesa. Por eso dice ahí, hermanos, si ustedes siendo malos saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida? Amén. Aquel que se lo pida.
En otro texto dijo, aquel que le obedece. O sea, ahí nos enseña que hay que pedirle al Espíritu Santo, pero que hay que obedecerle también. Porque imagínate, si me da el Espíritu Santo para que le desobedezca, claro que no. Entonces vemos ahí, hermanos, precisamente fuiste sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Y un verso más, capítulo 3, verso 6. Y mira lo que nos dice: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En pocas palabras, hermano, es el Evangelio la promesa, Cristo la promesa, y por medio del Evangelio de la promesa alcanzamos más promesas. Todo está encerrado en muchas promesas. Y cuando Dios, dijéramos, lo promete, lo declara, es que eso se cumple. Pues se llama el Evangelio de la promesa, porque es el cumplimiento de lo que Dios prometió. Pero también es el Evangelio de la promesa porque en él están más las demás promesas. El Espíritu Santo, el sello, la vida eterna, la redención de este cuerpo. Entonces, mis hermanos, por esa sencilla razón, el Evangelio se llama Evangelio de la promesa, porque Dios lo anunció a Adán, Dios lo anunció a Abraham, Dios lo anunció a Isaac, Dios lo anunció a Jacob, Dios lo anunció a David. Los profetas lo anunciaron. En la ley fue anunciado. Y cuando nuestro Señor Jesucristo vino y luego murió y fue crucificado hasta que se fue, ahí está el cumplimiento de muchas promesas. Y a través de ese evangelio se cumplirán las que siguen. Ese es el evangelio de la promesa, hermanos. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano.